Bien, ya. De nuevo. El consumidor resuelve su conflicto eligiendo entre varias canastas la que le representa la mayor satisfacción posible, es decir, la que se ajusta de mejor manera a sus preferencias, pero sujeto a una restricción presupuestaria, que es la cantidad de ingreso disponible más alta que puede llegar a tener dicho consumidor. Gráficamente, la representación de selección óptima puede ser representada mediante el punto en el cual hacen tangente las curvas de indiferencia con la restricción presupuestaria. Existen distintas maneras de representar las curvas de indiferencia. Cada una de estas formas pues depende muchas veces del tipo de bien que estemos analizando, pero bueno, en preferencias que reflejan la relación marginal de sustitución entre dos canastas de bienes o dos bienes, que recordemos, la relación marginal de sustitución habla de las cantidades que dejo de preferir de un bien cuando prefiero otras. Y es marginal justamente porque las diferencias entre las posibles combinaciones o los cambios en las posibles combinaciones no siguen una línea, no siguen una trayectoria de línea recta, sino más bien una trayectoria que se dibuja en una línea convexa, que quiere decir que cuando yo escojo, por ejemplo, más unidades del bien X1, progresivamente estoy eligiendo menos del bien X2, es decir, la relación no es 1 a 1. No es que si yo dejo de escoger un bien X2 es porque estoy escogiendo un bien X1 y después si vuelvo a escoger un bien X1 dejo de escoger un bien X2. Más bien es, al principio puedo escoger un bien X1, pero eso representa que deje yo de consumir 3 bienes X2. Luego, cuando vuelvo a escoger más una unidad adicional de un bien X1, pues probablemente lo que estoy ahora dejando de escoger son 2 unidades adicionales del bien X2, del bien X2. Entonces nunca es una relación 1 a 1 y por eso la curva de indiferencia, o más bien la relación marginal de sustitución que define la curva de indiferencia, jamás tiene una pendiente recta, que sería, por ejemplo, el tipo de pendiente que sí tiene, por ejemplo, la restricción presupuestaria. Pero la restricción presupuestaria sí tiene una pendiente recta, porque justamente habla de una cantidad limitada de ingreso, y esta cantidad limitada de ingreso está en función de las cantidades de bienes X1 y X2 y los precios de X1 y X2 que tenemos. De tal manera que cuando existen variaciones en el nivel de renta o en el nivel de ingreso, y existen también variaciones entre el nivel de precios de los bienes X1 y X2, entonces tenemos la posibilidad de ajustar la cantidad de bienes que podemos adquirir y que podemos maximizar. Por ejemplo, planteemos un efecto ingreso, que se incrementa o disminuye el ingreso, por lo tanto, la restricción presupuestaria se mueve paralelamente hacia la derecha o a la izquierda. Si se mueve hacia la derecha, entonces estamos hablando de un ingreso incrementado y eso nos permitiría consumir una canasta de bienes que se ubique en una curva de indiferencia más alta. Por ejemplo, la curva que está aquí representada a la derecha. Si se incrementara el ingreso, esta curva negra, esta restricción presupuestaria, se mueve hasta este punto y hace tangencia en en algún lugar de la curva de indiferencia mayor. Si el ingreso se reduciera, ocurriría lo contrario. Tenemos que escoger un bien que no nos satisface tan bien como el que está representado en la curva del medio, pero que sí está representado en esta curva de indiferencia. Finalmente, sujeto a el nivel de ingreso que tenemos disponibles, cualquiera de las elecciones óptimas, es decir, cualquiera de los puntos en los cuales ambas gráficas hacen tangencia, pues representa la mejor elección posible.
Bueno, esto significa que, pues justamente lo que les decía, si los puntos se encuentran por fuera de la restricción presupuestaria, son puntos que sí maximizarían nuestra satisfacción, pero son inalcanzables a nivel de riqueza que tenemos en el presente, y por debajo, pues son productos que, que podemos consumir, pero no nos satisfacen tan plenamente como los que hacen tangencia. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la elección óptima? No, No, profesor. profesor, o sea, tengo entendido que si son tangentes, vaya, si se une el punto, pues ya es óptimo la elección. O sea, Sí, en pocas palabras, pues. sí, exactamente. Si las dos curvas se tocan, o hacen tangencia, bueno, estrictamente se tocan, tenemos una elección óptima. Pero recuerden, tenemos la elección óptima debido a que de todas las elecciones que podríamos hacer con esa restricción presupuestaria, esa es la que satisface mejor nuestra utilidad. Existen soluciones, sin embargo, que no se ajustan a esta representación de curvas de indiferencia, y eso es debido a la relación con la cual hacemos la sustitución entre uno y otro bien. Por ejemplo, tenemos estos gustos con vértice, en los cuales pues no podríamos estar hablando estrictamente de una tangencia, porque una tangencia solamente puede llevarse a cabo entre una línea recta y una línea curva. Y eso, pues bueno, hablando en términos geométricos, porque nosotros habíamos dicho que en economía todas las líneas que están representadas en un gráfico son curvas, independientemente de la forma. Es decir, aquí, a pesar de que tenemos estas líneas quebradas, pues también un economista las ve como curvas, aunque no sean geométricamente estrictamente una curva. Pero bueno, de todas formas, la condición de optimización se sigue cumpliendo bajo la misma regla, que es que el punto en el cual se toca la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria es precisamente el punto de elección óptima. Existen también otro tipo de soluciones que pueden ser las soluciones de esquina. Esto es cuando nuestra curva de indiferencia nos permite solamente comprar un tipo de bien, un tipo de canasta de bienes entre las selecciones posibles. Es decir, entre X1 y X2 pues solo nos alcanza para comprar el volumen máximo posible de bienes X1, sujeto el nivel de ingreso y el nivel de precios que tenemos disponibles. Entonces, pues será siempre posible solamente hallar óptimos en alguno de los ejes, puede ser en X1 o en X2. Pero más bien lo que quiere decir es que los óptimos de esquina es que siempre la solución óptima va a ser la elección de solamente de la cantidad máxima de uno de los bienes. Veamos, tenemos aquí en esta figura varios tipos de elecciones posibles, sujeto a curvas de indiferencias que no son cóncavas, sino que más bien son cóncavas y convexas. Es decir, también se salen un poquito del modelo que habíamos planteado de las curvas convexas, que es la representación más sencilla. En este caso especial tenemos 3 puntos que son tangenciales. Y podemos ver que solamente 2 son elecciones óptimas y una no. ¿Por qué creen que no es óptima está en esta situación? Habla del punto en donde dices esta no óptima, ¿verdad? Sí. Bueno, pues según lo que nos ha explicado es precisamente porque está por debajo de cumplir de estar en el límite de cumplir nuestras necesidades, de satisfacerlos completamente. Está como que pues tiene la mayor parte por debajo de y las otras dos están por encima de.
Exactamente. La curva de indiferencia de la cesta no óptima contempla diferentes combinaciones que se encuentran por debajo de la restricción presupuestaria, lo que quiere decir justamente que el conjunto de cestas que se ubican representadas dentro de esa curva de indiferencia no nos satisfacen tan bien como el de la curva de indiferencia que le sigue, que es la que tiene las dos cestas óptimas. Digamos que si nosotros ubicáramos una cesta que se encuentra en la protuberancia central de esa cesta, de esa curva de indiferencia, pues justamente, al menos esa cesta en particular, pues tampoco es óptima, porque se nos vende a un precio más alto del ingreso que tenemos disponible. Pero las otras dos cestas sí son óptimas porque las podemos comprar y maximizan nuestra satisfacción. De tal manera que de esta forma se comprueba que la curva de indiferencia que se encuentra más alejada del origen es una vez más la que representa la mejor elección posible. Y bueno, estas son las elecciones óptimas. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo no entendí muy bien la de la esquina, o sea, eh, sería como, por ejemplo, si hay varios productos que se quieren, pero no hay mucho presupuesto, entonces se va a elegir de esos una cantidad, algo así entendí. No, entre los dos bienes posibles podríamos encontrar que tal vez la elección óptima que nosotros podríamos llegar a elegir sujeto a nuestra restricción presupuestaria es comprar la cantidad máxima posible de solo uno de los bienes. En otras palabras, si yo quisiera comprar pan y leche, por ejemplo, pero no me alcanza para comprar los dos, entonces tengo que elegir estrictamente por uno de los dos. Digamos que una resta presupuestaria de 10 pesos, pues podría comprar 2 piezas de pan, pero no consigo leche en ningún lado por 10 pesos. Entonces, es una solución de esquina porque solamente puedo consumir una canasta de bienes que solamente contiene uno de los dos bienes que estoy tratando de elegir, que es pan. Ya si se incrementara mi ingreso, digamos, en 2 unidades y me costara 12 pesos, pues de todas formas la leche sigue costando demasiado para poder comprarla y otra vez me topo con una solución de esquina. Solo puedo seguir comprando 2 unidades de pan porque probablemente cada unidad de pan esté en 5 pesos. Entonces, cuando llego ya al siguiente incremento, que es de mi ingreso, que es de 15 pesos, ya puedo comprar 3 unidades de pan, pero no puedo comprar todavía un litro de leche, suponiendo tal vez que el litro de leche esté como está en el supermercado a 24 pesos. 22, 24 pesos. Entonces, pues tendría que seguir incrementando mi ingreso para poder encontrar una solución que me permita adquirir los dos bienes. Pero al menos en el tramo de ingreso que correspondería entre los 0 y los 23 pesos, solamente podría comprar unidades de pan y no podría comprar litros de leche. Esto quiere decir que en cada uno de esos escenarios de ingreso me estaría topando con soluciones de esquina, es decir, soluciones en las cuales solo puedo consumir canastas de bienes que contienen uno de los dos bienes que estoy deseando adquirir. ¿Queda más claro así? Sí, muchísimas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos. Nuevamente recordemos la relación marginal de sustitución que habíamos revisado la sesión pasada. Es una relación que mide fundamentalmente las variaciones entre la demanda que se hace del bien X1 y el X2, pero también la podemos referir, bueno, esa variación de las demandas está representada aquí, ¿no? Los cambios en X2 con respecto a los cambios en la demanda de X1, pero es una relación negativa. Es decir, a mayor cantidad de bienes demandados de uno de los dos bienes, menor del otro. Y eso también se puede expresar como una relación de precios.
A mayor elección del bien X2, menor peso tienen los precios del bien X1 y viceversa. A mayor elección del bien X1, menor importancia tienen los precios del precio X2. Es decir, es una relación de elección entre dos precios relativos. Y un precio relativo es un precio, el precio de una mercancía comparado con el precio de otra. Entonces, recuerden la fórmula de la relación marginal de sustitución porque nos va a servir un poquito más adelante. Y bueno, hablábamos la sesión pasada de dos tipos de bienes, que los vamos a ver gráficamente, que son de entrada la representación más sencilla de los bienes que nosotros podemos considerar al momento de hacer la elección, que son los bienes sustitutivos y los bienes complementarios perfectos. Decíamos que los bienes sustitutivos son aquellos que nosotros podemos elegir comprar uno u otro, pero hacer elecciones estrictas, dependiendo del nivel de precio y del nivel de ingreso. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora que sabemos las soluciones de esquina, sabemos que la elección óptima entre los bienes sustitutivos siempre va a ser bien de esquina. Perdón, siempre va a ser una solución de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, si tengo yo peras y manzanas y las dos sirven la utilidad para saciar mi hambre, yo puedo perfectamente escoger consumir solamente una de las dos. ¿Y de qué depende? Pues justamente del precio de las mismas y de la restricción presupuestaria que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo hambre y quiero satisfacerla en este preciso momento, pero solo puedo elegir entre peras y manzanas, si escojo peras, voy a satisfacer mi hambre o voy a calmar mi hambre tan bien como si escogiera una manzana. Entonces, no necesito estarme preocupando por cuántas manzanas y cuántas peras voy a consumir. No, solamente consumo una u otra. Otra forma de verlo es que si los bienes son sustitutivos perfectos, da igual que yo consuma uno u otro de estos bienes. Consumir uno, de hecho, va a hacer que deje de consumir completamente el otro. Y pues justamente eso nos remite a la posibilidad de establecer siempre soluciones de esquina. ¿Por qué? Porque siempre acabo escogiendo la cantidad máxima de uno de los dos bienes. No hago combinaciones entre los bienes. Después están la elección óptima con complementarios perfectos, que estos bienes, decíamos, son aquellos bienes que tengo que comprar a fuerzas juntos siempre. Por ejemplo, si compro un zapato derecho, tengo que comprar un zapato izquierdo. Si compro un automóvil, tengo que comprar también llantas. Lo tengo que comprar con llantas. Supuestamente, si yo compro café, tengo que comprar también azúcar para endulzar mi café. Sabemos quienes lo compramos y lo tomamos sin azúcar, pero bueno, este es un ejemplo. Si compro un teléfono celular, lo tengo que comprar con cargador. Es decir, pues son bienes en los cuales no podemos dejar afuera el consumo de uno u otro. Por eso describen estas líneas rectas que se quiebran en cada, que se quiebran en el punto en el cual se entrecruzan los dos. Al decir que se quiebran es que no continúan su desplazamiento sobre la recta, lo cual hace que las tengamos siempre de manera perpendicular. Pero recuerden, esta forma particular deviene del hecho de que siempre necesitamos comprarlos juntos. Entonces, si los bienes complementarios son complementarios perfectos, las cantidades demandadas siempre se encuentran en la diagonal, ya que la elección óptima se halla en el punto en el que X1 es igual a X2. Es decir, la elección óptima siempre corresponde a una misma cantidad de un bien y del otro. O más bien, podríamos decir también cuando la relación marginal de sustitución es igual a 1. Es decir, que no se puede elegir comprar más de un bien sin elegir comprar más del otro bien. Siempre van en la misma proporción.
Pero bueno, para efectos simplificadores, la elección óptima se halla en el punto en el que la cantidad de bienes demandados X1 es igual a la cantidad de bienes demandados X2, aunque sea en la misma proporción. ¿Alguna duda con respecto a estos dos tipos de bienes? Sí, profe. En los sustitutivos perfectos tiene que ver más que nada el dinero, o sea, bueno, más bien los precios tienen que ser iguales. No, no, los precios no necesariamente tienen que ser iguales. Si fueran iguales, no podríamos resolver el dilema, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos daría igual comprar uno u otro. Bueno, más bien, sí podemos hacer una solución del dilema cuando tenemos este precio al cual nos es indiferente, que eso tendría que ser desplazarnos sobre las curvas de indiferencia hasta el punto en el que se satisfaga nuestra utilidad de mejor manera. Pero casi siempre lo que sí es determinante es el precio, porque en ocasiones, como se refiere a una solución de esquina, estamos ante una situación en la cual nuestra restricción presupuestaria es tan ajustada que solo podemos preferir uno de los dos bienes. Entonces, pensemos que ocurre un efecto sustitución acá, que es, pues justamente cambia el precio. Bueno, tenemos una situación dada de peras y manzanas en las cuales nuestro ingreso nos permite elegir solo entre una de las dos. Si baja el precio de las peras, que podríamos decir es el bien X2, automáticamente se incrementa también el precio de las manzanas, que es el bien X1. Entonces, igual nos situamos en una solución de esquina, porque ahora que se encarecieron las manzanas, solo podemos comprar peras. Y las peras tuvieron que haberse abaratado a tal nivel de que nos permite, de que podamos adquirir la cantidad posible. Supongamos, por ejemplo, que ese efecto de sustitución hace que este puntito de acá se desplace a la derecha y que este puntito de acá, X2, bueno, es que aquí en esta gráfica específicamente no se puede representar bien, porque solamente tenemos representadas las cantidades X2 y X1. Más bien, el abaratamiento haría que el abaratamiento de X2 haría que este puntito de acá suba hasta este punto de acá y que este punto de acá se mueva hasta este punto de acá. ¿Por qué? Porque la restricción presupuestaria se ajusta con respecto a la disminución de precios y los precios que disminuyeron fueron los de las peras o X2. Entonces, la cantidad de peras que podemos comprar se incrementa, pero la cantidad de manzanas máxima que podemos comprar se incrementa. Entonces, de todas formas, la elección está dentro del margen de esta curva de indiferencia. Solamente que ahora la mejor elección posible es la de peras y no las de manzanas. Cuando el precio se ajusta, ocurre ese efecto de sustitución, que es que dejamos de consumir determinada cantidad del bien que se encareció, pero consumimos más del bien que se abarató. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda o seguimos avanzando? Bueno, continuamos. Recordemos también la fórmula de la restricción presupuestaria, que es el precio del bien X1 más el precio del X2 es igual a la riqueza, a la riqueza con la que contamos o al ingreso con el que contamos, que M finalmente es la pendiente. Si nosotros igualáramos esta identidad a cero, tendríamos P de X1 más P de X2 menos M es igual a 0. Y finalmente esa ya se parece se parecería a la ecuación de la representación gráfica de una recta, de la cual la pendiente de una recta depende de un valor independiente, pero las variaciones dentro de la misma dependen de las variables, perdón, la pendiente de la recta depende de una variable dependiente, que sería la M, y las posibilidades de desplazamiento dentro de la misma dependen de dos variables independientes. Si despejamos las cantidades óptimas, pues tenemos que cada una de los bienes está en función del ingreso dividido entre la suma de los precios de los dos. Entonces, la representación matemática de la optimización es esta.
La representación más simple, al menos, porque vamos a ver que existen otras formas de representar este óptimo a medida que nosotros hagamos la solución de distintas, de ejemplos concretos de soluciones de problemas del consumidor. Bueno, existen otros tipos de bienes que son los neutrales y los males. De los males ya habíamos hablado, son aquellos que minimizan nuestra satisfacción y que por lo tanto preferimos no consumir o dejar de consumir o consumirlos en menor cantidad. Son lo contrario de los bienes. Pero los bienes neutrales son aquellos bienes que en realidad no satisfacen no maximizan ni minimizan nuestra satisfacción. Pues de repente, en algún momento es indistinto comprarlos. Pero también justamente como no maximizan ni minimizan, pues entonces también muy probablemente elijamos no comprarlas. Nos dice aquí que en el caso del bien neutral, el consumidor gasta todo su dinero en el bien que le gusta y no compra nada del bien neutral. Pues obviamente, como el bien neutral no supone maximización de satisfacción, prefiere justamente un bien que sea no neutral, es decir, un bien que le permita maximizar. Y lo mismo ocurre si la mercancía es un mal, pero ahí en el mal, más bien no necesariamente es que nos dé igual comprarlo o no, sino que preferimos no comprarlo, evitamos de hecho no comprarlos. Así, por ejemplo, si la mercancía 1, es decir, X1 es un bien y la X2 un mal, las funciones de demanda serán las siguientes. X1 depende de la restricción presupuestaria y el precio de dicho bien, y la X2 sencillamente cero, es decir, no hay consumo de ese bien. Eso nos permite tener representaciones como las que tenemos en la figura 5.7, que se conocen como bienes discretos. ¿Por qué? Porque son bienes que aumentan en cantidades específicas. Su elección aumenta en cantidades específicas. Es decir, aquí sí podemos verificar que existe una relación 1 a 1, 2 a 2, bueno, que una relación 2 a 2 es finalmente una relación 1 a 1, pero siempre en cantidades uniformes. Veamos en el ejemplo de X2, perdón, en el ejemplo A, donde se demandan 0 unidades, pues mi recta presupuestaria hace alusión justamente a una cantidad de ingreso, pero como yo no estoy demandando ningún tipo de unidades, entonces no hay ningún punto de tangencia, o más bien el punto de tangencia está en consumir una cantidad del bien X2 igual a 0. La elección óptima corresponde al punto en el que yo me voy del mercado con las manos vacías. Pero cuando yo hago el consumo de una unidad, en este caso del bien X1, la elección óptima pasa por el punto aquel en el cual se toca mi curva de indiferencia asignada a un bien, a una cantidad de un bien, pero también con respecto al X2, la cantidad de bienes demandados es igual a 0, entonces la curva de indiferencia toca al origen en X2 igual a 0. Y aquí lo que hemos visto es que tenemos primero una solución de esquina donde la cantidad óptima del bien, de los bienes neutrales y de los bienes males es 0, pero también puedo tener una solución de tangencia cuando identifico que quiero comprar una cantidad X1 de un bien que podría ser probablemente neutral o que podría ser un bien, vamos a llamarle normal. Pero bueno, esto solamente como referencia. Lo importante es justamente lo que dice acá. En el caso de un bien neutral, el consumidor gasta todo su dinero en el bien que le gusta y no compra nada del bien neutral. Lo mismo ocurre si la mercancía es un mal. Es decir, bienes neutrales y males tienden a no ser consumidos. Entonces, todas las soluciones de optimización posibles para este tipo de bienes siempre es cuando se consume una cantidad 0. Y recuerden muy bien eso. La optimización, cuando se trata de bienes neutrales y males, casi siempre va a tender a, bueno, más bien prácticamente siempre va a tender al consumo igual a 0 de estos bienes.
Bueno, estos tipos de bienes discretos y preferencias cóncavas son casos muy especiales, pero cuando nuevamente pudiéramos nosotros llegar a tener ejemplos de una preferencia cóncava, si llegáramos a ver analíticamente en algún momento una representación de preferencias cóncavas, por ejemplo, recordemos siempre el principio de que la curva de indiferencia más alejada del origen es siempre la curva de indiferencia más que maximiza. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, dos curvas de indiferencia. Una hace tangencia en la restricción presupuestaria, pero la hace por dentro de la restricción. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes que se ubiquen dentro de esta elección, dentro de esta curva de indiferencia, van a ser bienes que no tienen la capacidad de satisfacer de manera óptima las preferencias, por mucho que exista un punto de tangencia. El resto de bienes de la curva de indiferencia no logran maximizar la satisfacción. Pero la siguiente curva, sí, aunque esta curva implica una solución de esquina. Pero por mucho que sea una solución de esquina, sigue siendo una curva de indiferencia que se ubica en que ubicándose en el punto más lejano de con respecto al origen, sigue tocando en algún momento, se sigue intersectando con la restricción presupuestaria. Por eso les decía yo que a pesar de que en el primer ejemplo de gráfica teníamos curvas de indiferencia convexas y veíamos que una de hecho era tangente, lo estrictamente correcto en términos económicos no es decir que la elección óptima ocurre cuando hay una situación de tangencia, sino cuando hay una situación de intersección entre la recta presupuestaria y la elección óptima. Y esta intersección puede, en el caso de curvas de indiferencia convexas, no cóncavas como las que estamos viendo aquí, puede ser igual a una condición de tangencia. En este caso vemos que cuando se trata de preferencias cóncavas existe tangencia, pero no existe maximización del beneficio. Por lo tanto, la intersección entre las dos curvas, la de indiferencia y la de restricción presupuestaria, no nos lleva a una elección óptima. Al menos no en el punto X, porque la siguiente curva de indiferencia, que sería la que corresponde al punto Z, sí nos supone esta posición, pero no hace otra vez tangencia, sino que hace intersección. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, continuamos. El caso representativo para hacer optimizaciones de preferencias u optimizaciones de funciones de utilidad va a ser el caso de las preferencias Cobb-Douglas. Estas preferencias son monótonas, que quiere decir que siempre la cantidad de bienes demandados se va a ajustar a un nivel máximo que se representa con la unidad. O en otras palabras, las preferencias Cobb-Douglas son monótonas porque nos permiten establecer una proporción entre cantidades elegidas dentro de un conjunto cerrado cuyo valor es igual a 1. O en otras palabras, todavía más fácil, las preferencias Cobb-Douglas nos permiten identificar funciones de utilidad cuya agregación es igual a 1. Es decir, supongamos que tengo dos tipos de bienes que puedo consumir con una restricción presupuestaria en diferentes cantidades. Supongamos que con 100 pesos yo puedo comprar 1 kilo de pechuga de pollo o puedo comprar 5 refrescos. Entonces, la forma en la que ordeno uno u otro de mis bienes tendría que corresponder a 1 para que sea Cobb-Douglas. Es decir, la proporción en la que yo compro
la proporción donde yo compro 1 kilo de pollo y 5 refrescos es igual a 1. La suma de las cantidades demandadas es igual a 1. Es decir, digamos que el peso relativo del pollo ahí es de 0.5 y el peso relativo de cada uno de los refrescos es 0.05. No, a ver, espérame. 0.5 entre 5. Perdón, de 0.01. Voy a hacer el cálculo en calculadora. Permítanme un segundo. Muy bien. 0.5 sabemos más 0.5 es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profesor. Nosotros tenemos una elección Cobb-Douglas en la cual tenemos dos tipos de bienes y cada tipo de bien representa dentro de la canasta un valor máximo de preferencia de 0.5. 0.5 en principio es 1 kilo de pollo y después 5 refrescos también representan el 0.5 restante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero nosotros estamos comprando 5 refrescos, entonces cada uno de los refrescos representa una proporción específica, que resultaría igual a dividir este 0.5 entre la cantidad de refrescos que tenemos. Entonces, cada refresco tiene un peso relativo de 0.1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, una función Cobb-Douglas se refiere a un cálculo de preferencias tal que la ordenación de los posibles bienes que se encuentran dentro de la cesta de consumo, o más bien la ordenación de la utilidad de los distintos bienes que se arreglan dentro de la misma cesta de consumo, siempre son iguales a 1. En este caso, hablamos de que nuestra cesta de consumo contiene 1 kilo de pollo y contiene 5 refrescos. La utilidad del kilo de pollo tiene una magnitud de 0.5 y la utilidad de cada uno de los refrescos tiene una magnitud de 0.1. Entonces, una elección optimizadora sería aquella que voy a representar numéricamente a continuación. 0.5, que sabemos es la elección, la utilidad de 1 kilo de pollo, más 0.1, más 0.1, más 0.1, perdón, más 0.1, más 0.1. Y aquí tenemos justamente representada una canasta de bienes cuya utilidad es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahora, la utilidad del pollo depende de la cantidad de carne que yo compro. Entonces, si compro más de 1 kilo, mi utilidad sube, pero las cantidades de utilidad, las magnitudes de utilidad de los refrescos son fijas. ¿Podría tener yo alguna otra combinación que pueda considerarse óptima bajo Cobb-Douglas? Dentro del mismo caso que estamos viendo, Sí. Menos pollo y más refresco. Muy bien. Supongamos que yo identifico que puedo comprar medio kilo de pollo. ¿Cuál sería la utilidad de medio kilo de pollo? Sería 0.25, no. Exactamente. ¿Sí? Sería Ok. 0.25. Ajá. Muy bien. Si yo compro 5 refrescos,
Uno más. Ajá. El valor de las utilidades sumadas es 0.75. 0.75. Quiere decir que no estoy optimizando mi satisfacción, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué podría hacer yo para poderla para seguir para llegar a un punto de optimización? Podría ser un poquito más de pollo o más refresco. Muy bien. Vamos a suponer que aumento la cantidad de bienes de refresco en 2 más. Así es. Es uno, ¿no? Sí, ya me Ajá, sí. me regreso tantito. Ay. No, ya no pude. Rayos. Dístele 0.5, nada Bueno, más. a ver, tenía 0.25 más 0.5, que eran los 5 refrescos, Ajá. y yo quería agregar otros 2 2 refrescos más. Entonces, de acuerdo con Cobb Douglas, ¿estoy optimizando? No, todavía no. Todavía no, entonces tendría que comprar un poquito más de pollo, Así es. tal vez otros 50 gramos, Ajá. y al comprar 300 gramos, pues ya tengo 0.3. Así es. Perdón, al comprar probablemente 600 gramos, ya tengo 0.3 Del pollo. más, sí, bajo ese esquema tengo 0.3 más 7 refrescos que he comprado, que equivalen a 0.7, y ya tengo otra vez mis preferencias homogéneas en uno. Entonces, ¿se entiende bien cómo varían las preferencias en una función Cobb-Douglas? Sí, sí, profesor. Entonces, siempre vamos a estar en una función Cobb-Douglas considerando que los distintos ordenamientos de nuestras preferencias se van a maximizar porque las utilidades representadas dentro de este tipo de funciones siempre son iguales a 1. Y por eso decimos también que estamos ante funciones monótonas, porque el valor máximo que pueden asumir estas funciones siempre va a ser 1. Entonces, aquí, la función de utilidad Cobb-Douglas, dependiente de la cantidad demandada del bien X1 y el bien X2, siempre es igual a una cantidad X1 elevada al exponente C, que representa el peso relativo de la utilidad del bien X1 en la función, y otra vez el bien X2 elevado a la D potencia, que D representa el peso relativo que tiene ese bien dentro de la elección. Y ahora, las soluciones óptimas de una función Cobb-Douglas son estas. Es decir, X1 es igual a la relación de preferencias que existe de ese bien con respecto a las preferencias totales, es decir, el peso relativo de la preferencia, entre digamos, el rendimiento de la restricción presupuestaria. Con rendimiento nos referimos a la capacidad que tiene nuestro ingreso para pagar el precio del bien X1. Y de igual forma, X2 se optimiza calculando la preferencia del bien X2 sujeta a la capacidad de la restricción presupuestaria para pagar ese precio. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación y decidir cuál bien o qué cantidad de bienes nos conviene comprar de una u otra, tendríamos que hacer esta elección. Por ejemplo, en el caso que nosotros teníamos, la elección es tan uniforme que el peso relativo de la preferencia del kilo de pollo con respecto al precio relativo de la preferencia de los 5 refrescos, pues era 1/2 y 1/2. Pero el peso relativo de un refresco contra el pollo, pues ya cambia. Sería de 1/5, podríamos alcanzar una solución óptima, de 1/10 sobre 9 décimos. En el caso que nosotros deseáramos comprar un solo refresco, tendríamos que estar comprando 1.8 kilos de pollo. Entonces, en esa situación, pues también se verían afectados estos exponentes que ahora aparecen representados en las letras C y D.
En el caso de la elección de 0.1 contra 0.9, o de 1 décimo contra 9 décimos, que sería comprar 1.8 kilos de pollo comprando solamente un refresco, pues justamente nos supondría tener ese arreglo. Pero como finalmente la suma de utilidades tiene que ser igual a 1, cuando nosotros nos enfrentamos a unas ecuaciones de este tipo, no estamos discerniendo cuál de los dos bienes nos conviene comprar más, sino en qué cantidad tenemos que comprar uno u otro. Si el exponente de x1 fuera 0 y el exponente de x2 fuera 1, entonces solo compraríamos refrescos, estaríamos comprando 10 refrescos y nada de pollo y viceversa. Entonces, todas esas combinaciones pueden ser representadas matemáticamente con estas funciones. Ahora, cuando sujetamos a la restricción presupuestaria a la función Cobb-Douglas, tenemos esta expresión que nos dice que el precio relativo del bien X1 con respecto a la restricción presupuestaria siempre es igual a la ponderación que hacemos de la preferencia del bien X1 sobre las preferencias agregadas. Es decir, si nosotros quisiéramos escoger solamente, optimizar nuestra elección escogiendo solamente uno de los dos bienes, lo único que tendríamos que considerar es qué tanto nos gusta un bien con respecto al otro, o más bien, qué tanto preferimos uno de los dos bienes entre los dos productos de las cestas. Pongamos un ejemplo empírico. Si yo soy carnívoro, me tengo que sujetar en mi elección de la canasta óptima a estas dos funciones. Pero si soy vegetariano, solamente tendría que sujetarme a estas. Es decir, si soy vegetariano no voy a consumir pollo. Todo mi dinero se va a ir en gastar en refrescos. Entonces, siempre voy a escoger entre 10 refrescos. Para mí, lo único que tengo que hacer es recordar que tengo una preferencia estricta por los refrescos, porque tengo una preferencia nula por el pollo. Entonces, en ese orden de ponderación, siempre acabo prefiriendo una mayor cantidad de refresco. Pero para este caso en el que soy vegetariano, pues también el pollo, en lugar de ser un bien, es un mal. Entonces también decido consumirlo en la menor cantidad posible, y esa menor cantidad posible es 0. Entonces, resumiendo, en una función Cobb-Douglas, la cantidad de bien X1 y bien X2 que yo voy a consumir depende de la ponderación que yo haga de mis preferencias y del ingreso que tenga para poder consumir dicha cantidad de un bien. Y puedo tener dos escenarios. El primer escenario es aquel en el cual ajusto mis preferencias a mi restricción presupuestaria, es decir, doy más peso a la cantidad del bien X1 que quiero comprar por sobre la de X2, pero sin salirme de mi restricción presupuestaria y sabiendo que tampoco me sé del límite, me salgo, perdón, del límite del cálculo de mis utilidades, que siempre es 1, o bien puedo olvidarme de los precios y escoger sencillamente entre una de las dos opciones, porque tengo preferencia estricta y tengo conocimiento de dicha preferencia estricta por sobre uno de los bienes. Pero siempre me estoy asegurando de que entre dos bienes sobre los cuales tengo por elegir, tengo necesariamente la capacidad de establecer una jerarquización de mis preferencias. Y esa jerarquización de mis preferencias siempre se va a dar dentro de un conjunto de posibilidades cerrado, es decir, que la suma de dichas posibilidades o de dichas preferencias siempre suma 1. ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien. ¿Seguros que no hay, nadie más tiene dudas? No, prof. Bueno. Aquí hay un ejemplo de estimación de curvas de utilidad Cobb-Douglas, en la cual pues estamos viendo representadas
El precio del bien 1, el precio del bien 2, la restricción presupuestaria o el ingreso disponible, las cantidades posibles de bien X1, las cantidades posibles de bien X2, el peso relativo de la cantidad de X1 y el peso relativo de la cantidad de X2. Aquí, más que tomar en cuenta las preferencias, estamos tomando las cantidades de los bienes que están en la canasta básica, sujetas a una restricción presupuestaria. Es un poco diferente del ejemplo que yo les di con el pollo y los refrescos, pero mantienen el mismo principio. Si yo sé que solo puedo gastar 100 y los precios son 1 a 1, por ejemplo, 2 tipos de dulces, no sé, supongamos que las picafresas y, y unos chicles cuestan cada uno un peso. Entonces, si yo tengo 100, puedo comprar 25 picafresas y 75 chicles. La proporción es de 0.25 a 0.75. Estas serían, digamos, los exponentes que aparecen en la función con Douglas. Por ejemplo, acá, 1/4, 3/4. Aquí está expresado como exponente, no como, perdón, aquí está expresado como fracción, no como magnitud, digamos, aritmética. Pero 1/4, pues sabemos que es 0.25 y 3/4 que es 0.75. Entonces, la función de utilidad que corresponde a una restricción presupuestaria de 100 con precios 1 a 1 nos sujeta a consumir 25 picafresas y 75 chicles, y esto es a fuerzas. Si los chicles se encarecieran y pasaran a costar 2 pesos, entonces dejamos de consumir una cantidad de bien X1 para consumir una mayor cantidad, perdón, dejamos de consumir una cantidad de picafresas, es decir, dejamos de consumir una unidad, pero también dejamos de consumir aproximadamente 36 unidades de los chicles. Es decir, aquí lo que tuvimos fue un efecto sustitución, pero también tuvimos un efecto renta. ¿Por qué? Porque el nivel de los precios hizo que nos alcanzara nuestra renta menos, nuestro ingreso menos. Entonces, la curva de restricción presupuestaria entre 1 y 2 se ha desplazado hacia la izquierda. Y por eso consumimos menos de ambos bienes. Al final de cuentas, operó más bien un efecto renta negativo. En el caso del año 3, se abarataron los chicles, pero subieron de precio las picafresas. Esto nos permitió recuperar la cantidad de chicles que podemos comprar, pero como nuestro ingreso no varió, pues la cantidad de picafresas que podemos comprar, pues también se disminuye. Entonces, otra vez tenemos un efecto sustitución, porque cambiaron las proporciones en las cuales se pudo consumir, pero tuvimos también un efecto renta, y al final el efecto renta pesa más, porque de repente nos ubicamos en una curva de indiferencia distinta. Pero bueno, con independencia de estas variaciones, veamos cómo se ha modificado la utilidad. Nosotros habíamos dicho que la utilidad es el valor numérico con el que se representan las cestas de consumo, o bien el valor numérico con el que podemos nosotros hacer la comparación de las curvas de indiferencia. A mayor utilidad, más lejos se encuentra la curva de indiferencia del origen. Y vemos, aquí ya estas utilidades están tomando en cuenta la restricción presupuestaria, por lo cual estas utilidades nos hablan de combinaciones posibles de soluciones maximizadas, es decir, de soluciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que basta con que yo vea la utilidad para que yo pueda discriminar cuál es el punto óptimo más alto dentro de mi elección. Y naturalmente, en el primer año mi utilidad era de 57. Tuvo que subir el ingreso a 400 para que yo pudiera ubicarme en una utilidad de 161. Por lo tanto, el punto óptimo que podría yo escoger entre estos 7 años es el que corresponde al año 7. Pero esto, si nosotros hiciéramos un corte por año, en realidad lo que estaríamos viendo es que el óptimo fue alcanzado a diferentes niveles en cada uno de los años. Es decir, en el primer año
la curva de indiferencia, o más bien la elección óptima, correspondía a la curva de indiferencia que tenía un valor de 57. En el segundo año, la solución óptima correspondía a una curva de indiferencia cuyo valor era de 33.9. En el tercer año, el óptimo correspondía a una curva de indiferencia cuyo valor era de 47.9. Es decir, tener estos datos de la tablita no necesariamente me sirve para comparar en cuál de los 2 años, en cuál de los 7 años tuve tuve yo el punto óptimo más alto, sino que simplemente nos está mostrando las fotografías de cada uno de esos años respecto a dónde se ubicaba el punto de optimización de mi consumo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Bueno, entonces la forma de representar las preferencias Cobb-Douglas asume esta forma, donde los exponentes son anotados como las proporciones relativas del peso de las preferencias de cada uno de los bienes que nosotros vamos a comparar, pero siempre la suma de los exponentes tiene que ser igual a 1. Justamente por esta condición de monotonía de la función Cobb-Douglas. Bueno, justamente aquí, si nosotros tuviéramos en este ejemplo un ingreso de 200, perdón, y nuestras preferencias fueran que quiero consumir 1/4 de picafresas y 3/4 de chicles a un precio de 2 y de 3 respectivamente, entonces la cantidad de bien X1, más bien la utilidad perdón, la cantidad de bien X1 que yo llegaría a comprar sería de 25 y la cantidad de bien X2 que yo llegaría a comprar con esos precios máxima es de 50. Como los precios no son 1 y 1, no podemos tener aquí la proporción de 50-75 que teníamos en el año 1. Los precios son diferentes y por lo tanto también las cantidades de bienes demandados máximas posibles son distintas. Pero otra vez, los exponentes de la Cobb-Douglas lo que representan son preferencias, no necesariamente cantidades de los bienes que estamos comprando. Y bueno, la utilidad estimada es de 42 para esta cesta. Es decir, el punto óptimo se alcanzaría en la curva de indiferencia, cuyo valor sea 42. Bueno. Estos son los efectos de los impuestos. No los vamos a tocar en este momento. Más bien porque no nos da tiempo. Bueno, ¿cómo se resuelve una función Cobb-Douglas? Existen dos formas, pero las dos formas buscan resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Y este sistema de ecuaciones viene definido por la curva de indiferencia como tal y por la restricción presupuestaria. Es decir, hay que resolver simultáneamente la cantidad de bienes demandados en la función de Cobb-Douglas y en la función de la restricción presupuestaria. Pero, veamos, la función de Cobb-Douglas tiene variables que están afectadas por exponentes. Para poder simplificar el cálculo de los exponentes, lo que hacemos es convertir esta función a una función lineal. Y eso lo podemos hacer aplicando logaritmos. ¿Ustedes están familiarizados o tienen, digamos, una buena destreza en derivadas? Más o menos. Ahorita ya no tengo así como muchos recuerdos, pero yo creo que con la práctica ya regresa. Ok. ¿Las y los demás se acuerdan bien de cómo hacer derivadas? No, pero pues igual como Jessica dice. Bueno, entonces para no confundirlos, por el momento no voy a hacer las operaciones matemáticas. Les voy a explicar más bien cómo pasamos de un resultado a otro.
La primera forma implica primero convertir los exponentes a logaritmos naturales. El logaritmo natural de un exponente es equivalente a, la representación logarítmica del exponente es igual a el coeficiente por el logaritmo natural multiplicado por la base, que es, perdón, multiplicado por la variable independiente. Entonces, al aplicar nosotros exponentes a los dos lados de la ecuación, tenemos esta representación. Entonces, esta representación de maximización ya la podemos comparar porque es lineal, ya no es una función exponencial a la restricción a la función de la restricción presupuestaria. Es decir, ya podemos resolver un sistema de dos ecuaciones lineales. Bueno, aquí nos plantea que ya una vez que hicimos este paso, tenemos tres formas de resolver el problema. Una es escribir la condición de la relación marginal de sustitución y la restricción presupuestaria. Es decir, que esta función la podemos escribir de esta forma. Y esta forma en realidad es el resultado de aplicar una derivada. Si yo le aplico una derivada al logaritmo natural de x, el resultado que tengo es 1 sobre x. Y bueno, ese 1 sobre x, después de que lo sustituyo en la relación marginal de sustitución, pues lo que tendría es que arriba tendría el logaritmo, ese logaritmo natural de x1, su derivada es 1 sobre cx1, y abajo tendría d logaritmo natural de x2 es igual a 1 sobre dx2. Pero después, no se ve aquí, pero después de que yo tengo una fracción dividida entre otra fracción, lo que corresponde para resolverla es aplicar la ley del sándwich. ¿Se acuerdan de esta ley? Sí, profesor. Muy bien, que la solución es multiplicar extremos por extremos y medios por medios, y los extremos se ponen arriba y los medios se ponen abajo. Por eso, aparecen intercambiadas estas dos soluciones. La x2, ya una vez que se le aplicó la ley del sándwich, la x2 queda arriba, y la x1, aplicada la ley del sándwich, queda abajo. Entonces, por eso ya puedo comparar. Cx2 entre dx1 es igual a la relación de precios de la relación marginal de sustitución, que es P1 y P2. Pero bueno, ahora, como la relación marginal de sustitución implicaba, bueno, más bien aquí sí no estoy entendiendo por qué desaparece el signo menos de la relación de precios. Ah, bueno, probablemente porque la invertimos. Pero bueno, aquí sí he de confesar que se me perdió dónde quedó el signo menos, pero la solución que nos está proponiendo aquí, pues al menos sí se ajusta a la ley del sándwich cuando hacemos primero la derivada del logaritmo de esta función, y después cuando hacemos el cálculo, cuando sustituimos la relación marginal de sustitución y hacemos el cambio que nos propone la ley del sándwich. Entonces ya podríamos resolver estas dos ecuaciones. ¿Qué hago? Sustituyo la restricción presupuestaria en CX2. Más bien, primero despejo la restricción presupuestaria para que me quede en términos de X2. Y esto es, vamos a hacer el despeje aquí. Tengo a P1X1 sumando, lo paso restando, y después tengo a P2X2, tengo P2 multiplicando, lo paso dividiendo. Y aquí es lo que viene representado acá. Imaginen, M menos P1X1 entre X2 por propiedad distributiva es igual a M entre X2 más P1X1 entre P2, que es justamente lo que tengo aquí. Entonces ya tengo las dos funciones igualadas con respecto a X1. Y ya lo que me corresponde es ir despejando para encontrar X1. Entonces, P2 lo tengo
multiplicando, bueno, P2 no afecta, más bien lo que tendría que ir quitando son las cosas que están entre paréntesis. De X1 que lo tengo dividiendo acá, lo paso acá multiplicando, entonces ya tengo acá de P1X1, P2 lo tengo dividiendo, lo paso acá, bueno, un montón de pasos que se resumen a que después de hacer el despeje tendré esta representación. Vamos a ver qué tengo en el chat. No va a ser necesario repasar derivadas. Bueno, sí, pero no para la siguiente clase, sino para dentro de 2. Voy a valorar si conviene que arrastremos tanto lápiz. Aquí no lo hago en este momento porque ya tengo todas las formalizaciones en la lectura, entonces no es necesario retrasarme en eso. Pero bueno, cuando yo hago los despejes, obtengo primero esta función y sigo despejando hasta obtener X1, después tengo esta representación y ya, el resultado de despejar todo esto es que obtengo que la cantidad ideal de X1 depende de la ponderación de mis preferencias sobre la eficiencia de mi restricción presupuestaria para adquirir el producto X1, que es otra vez la función que ya nos había presentado la lectura más arriba. Espérenme. Es esta misma función. Y si hacemos el procedimiento para despejar no X1, sino X2, entonces obtendríamos esta representación. Al final de cuentas, el procedimiento que les acabo de mostrar es el que nos permite tener estos resultados. Y una forma, pues les digo, es esta, en la cual nosotros hacemos sustitución sobre la relación marginal de sustitución, es decir, sustitución de variables, pero siempre es importante que para resolver el problema hay que tener en cuenta dos reglas fundamentales. La primera, estamos frente a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver. Si lo hacemos respetando los exponentes, sí vamos a poder resolverla, pero va a ser muy complicado. Entonces, para simplificar, primero convertimos logaritmo natural. Después, a ese logaritmo natural, cuando sacamos relación marginal de sustitución o cuando hacemos cualquier otro de las formas de solución, tenemos que sacarle derivada. Y aquí es justamente una cuestión adicional que hay que comentar. ¿Por qué es obligatoria la derivada? Porque estamos hablando de que en las funciones Cobb-Douglas la relación de sustitución entre uno u otro bien nunca sigue una relación de 1 a 1. Es decir, me super regreso a la... no, aquí creo que me puedo adelantar porque venía la función. Ok. Las curvas de indiferencia que se refieren a una función Cobb-Douglas siempre son convexas, es decir, siempre tienen esta relación. Y cada cesta dentro de la curva de indiferencia tiene una pendiente distinta. Aquí, por ejemplo, es un poquito más vertical y aquí, por ejemplo, es un poco más horizontal. Otra forma de plantear la solución de optimización dentro de una función Cobb-Douglas es que la pendiente del punto óptimo debe ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, para poder analizar las diferencias entre estas pendientes, el método matemático apropiado es el uso de derivadas. Entonces, por eso siempre en todo proceso de solución de este sistema es necesario obtener las condiciones de primer orden, que es decir, las derivadas de la primera derivada de la función Cobb-Douglas, justamente para expresar ese cambio. En el método por relación marginal de sustitución no se aprecia bien, pero sí se aprecia esta necesidad en el método, en el segundo método, que es el método de Lagrange. Entonces, nosotros recordemos que, bueno, más bien, en el método de Lagrange, la ecuación que nosotros deseamos optimizar siempre se multiplica escalarmente por una magnitud lambda, que esta magnitud lambda es el lagrangiano. Entonces,
Aquí las dos, lo que nos permite este método es que podemos igualar al número de Lagrange las dos funciones que vamos a optimizar, que recordemos es primero la función de utilidad, pero en Cobb-Douglas, aquí está. La función de utilidad a la Cobb-Douglas, que es que las cantidades de bienes siempre están elevadas a una proporción de preferencias. Y después la restricción presupuestaria, que es una función lineal. Entonces, queremos hacer primero que las dos sean lineales. Entonces, hacemos primero el paso de sacar el logaritmo natural. Ahora, para optimizar por Lagrange, igualamos las dos a 0. Y si las dos son iguales a 0, quiere decir que las dos son funciones iguales. Bueno, el siguiente paso es igualar, decir que las dos no solo son iguales a 0, sino son iguales a Lagrange, y al multiplicar por Lagrange, el segundo miembro de la ecuación, que sería la restricción presupuestaria, siempre va multiplicada por el escalar lambda. Pero esto solo lo podemos hacer sobre la restricción presupuestaria. Es decir, al igualar a Lagrange no significa multiplicar por lambda también la función Cobb-Douglas, que sería C logaritmo natural más D logaritmo natural de X2. Y ahora sí, otra vez, como estamos hablando de una relación marginal de sustitución y como estamos hablando de que el cambio de preferencias se realiza en una proporción que es distinta a 1 a 1, es decir, cuando yo consumo más de la unidad de X1, no estoy dejando de consumir en una unidad la X2, sino en proporciones distintas, es necesario que yo obtenga las derivadas de primer orden, que son las primeras derivadas de la función. Primero, con respecto a X1. Si aplico derivada a la función de X1, todo lo que no sea X1 se considera constante y por lo tanto es 0. Entonces, ¿cuáles son los miembros de la ecuación que tienen la variable X1? Pues C logaritmo de n. Entonces, la derivada de una variable elevada al exponente es el exponente que baja como coeficiente y el exponente pierde un grado. Entonces, en el caso de X, el exponente es 1. Si el exponente pierde un grado, entonces se queda reducido a 0 y por lo tanto, un exponente igualado a 0 es igual a X1. Entonces, bueno, más bien eso se ve reflejado acá en P1X1, porque acá el logaritmo natural estamos derivando un logaritmo natural, lo que supone que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre la variable, que eso se ve reflejado acá, ¿no? C por 1 sobre X1. Pero acá sí pierde un exponente, entonces X a la 0 es igual a 1, por lo tanto desaparece la X. Bueno, el mismo proceso ocurre acá. Acá tenemos la derivada del logaritmo natural menos la derivada de lagrangiano multiplicado por P2X2. M, como es una constante, es igual a 0. Y bueno, el resultado de la derivada, todo es igual a 0. Después, con respecto a lambda, se deriva el lagrangiano con respecto a lambda, y lo que nos queda es la puritita restricción presupuestaria, puesto que acá, como no hay lambda, todo se considera constante, y por lo tanto no se toma en cuenta dentro del resultado final. Entonces, todo este choro se los planteo porque quiero que recuerden que como tenemos funciones Cobb-Douglas y en las funciones Cobb-Douglas las curvas de indiferencia son convexas, cada desplazamiento dentro de cada una de la curva implica una sustitución que no sigue una relación 1 a 1. Si siguiera una relación 1 a 1, la pendiente de las curvas de indiferencia sería igual a la pendiente de la curva de restricción presupuestaria. Por eso, el método matemático apropiado para resolver estas ecuaciones siempre exige que nosotros hagamos derivadas, justamente para calcular las distintas pendientes de las distintas selecciones que podrían considerarse óptimas. Pero bueno,
En el caso de Lagrange, que es el que a mí me gusta más porque nos permite visualizar esta relación o este procedimiento de derivación para obtener la optimización, el primer paso es obtener las condiciones del primer orden y es aplicar derivadas. Entonces, con eso nos queda claro que hay que hacer derivadas para resolver este tipo de ecuaciones. Después, despejamos C y D, que son las preferencias, para obtener una versión más simple de nuestro sistema de ecuaciones. Y ahora solamente hacemos sobre estas dos derivadas el despeje de C y obtenemos estos resultados. Ahora podemos nosotros sustituir estos resultados en la ecuación de la restricción presupuestaria, que es igual a C más D igual a lambda por la restricción presupuestaria más lambda, que es igual a lambda m. Bueno, sabiendo que es lambda, hacemos el despeje y obtenemos que lambda es igual a C más D entre m. Y bueno, después introduciendo el resultado en las dos primeras ecuaciones y despejando x1 y x2, tenemos que, es decir, sustituyendo este resultado acá arriba, ya podemos en algún momento del proceso deshacernos de las lambdas y otra vez quedamos con las optimizaciones, las optimizaciones originales. Todo este proceso es de demostración. Lo que quiero que a ustedes se les quede grabado es que en una función Cobb-Douglas que tiene condiciones de monotonía, la solución a las cantidades máximas de bienes que podemos obtener de manera óptima vienen dadas por estas dos ecuaciones. Entonces, lo que sí quiero que se aprendan, que se memoricen, son estas dos ecuaciones. Y que cuando ustedes se encuentren ante una elección de consumo monótona, es decir, donde tengan que escoger entre dos bienes, siempre apliquen para tomar la decisión de en qué cantidades consumirlos estas dos ecuaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No, profesor. Muy bien. Pongan atención porque voy a expresar de manera resumida y sintética todo el choro matemático que me acabo de echar. ¿Están listas y listos? Sí. Muy bien. La representación, o más bien la formalización, es decir, escribir algo en fórmulas, representativa de las elecciones del consumidor corresponde a la función de utilidad Cobb-Douglas. La función de utilidad Cobb-Douglas nos dice que sujeto a una ponderación de nuestras preferencias que siempre suma 1, nosotros podemos descubrir las cantidades de demanda entre los dos bienes que nosotros estamos ponderando. Como nos estamos refiriendo a una situación en la cual nuestras curvas de indiferencia son convexas siempre, es decir, la relación de sustitución entre los dos bienes comparados nunca es lineal, necesitamos recordar que la solución de un sistema de ecuaciones conformado por la función de utilidad Cobb-Douglas y la restricción presupuestaria siempre requiere llevar a cabo derivadas. Sin embargo, la solución final del sistema nos dice que la cantidad de bienes X1 y X2 que yo voy a consumir en una función de utilidad de tipo Cobb-Douglas están en función de la ponderación de preferencias que yo tenga con respecto a cada uno de los bienes y la capacidad de mi ingreso para consumir cada uno de los bienes. En otras palabras, si yo quiero consumir X1, tengo que ponderar las preferencias que yo tengo o el nivel de preferencias que yo tengo por X1, primero con respecto a la suma de las preferencias totales, que siempre va a ser 1.
y después ver si mi restricción presupuestaria me alcanza para comprar las cantidades del bien X1 que yo estoy deseando adquirir. De igual manera, si yo quiero adquirir X2, la cantidad de bienes que voy a adquirir depende de la ponderación de mis preferencias por sobre las preferencias, por sobre la suma de preferencias totales, y esto va a depender también de si el nivel de ingreso que yo tengo me alcanza para poder consumir determinada cantidad del bien X2. Todo esto me asegura que bajo un esquema de Cobb-Douglas yo siempre voy a adquirir la mayor cantidad del bien que más me guste, siempre y cuando mi restricción presupuestaria me alcance para consumir dicha cantidad. Si mi restricción presupuestaria no alcanza, voy a tener que consumir un poquito menos de ese bien, pero no necesariamente consumir más del bien que prefiero en menor cantidad, sino simplemente voy a ajustar de manera óptima la cantidad de bienes que yo prefiero, incluso si tengo que ajustarme a una menor cantidad de otro bien que prefiero en menos proporción. Y esto es todo el secreto del problema del consumidor. ¿Alguna duda? No, Pi. Muy bien, de todas formas, si hay dudas, acuérdense, me pueden preguntar a través del SEA. También recuerden, son 30 personas en este grupo y casi siempre los que tienen dudas, los que participan y los que hablan son pues no más de 5 personas, y el resto de los demás ni los conozco, ni los he escuchado, no sé qué onda con sus vidas. Entonces, si se están quedando con dudas, también eso es peligroso. Entonces, manifiéstenlas y manifiéstense también durante las clases. Que a ustedes, sobre todo, no les sirve conectarse y dejarme hablando mientras hacen otras cosas o se duermen. Tienen que estar involucrados en la clase. Entonces, pues les encargo mucho eso. Bueno, nos vemos el jueves, que vamos a empezar a analizar la otra parte del modelo neoclásico de mercado, que es el problema del productor. Y recuerden, si tienen dudas, plantéenmelas, escríbanme, pero sobre todo puedo entender que las lecturas de primera mano sean en ocasiones difíciles de comprender. Si tienen dudas, incluso al llegar a la clase, antes de que yo empiece la exposición, háganmelas, pero sobre todo, mientras yo voy haciendo la exposición, pues también siéntanse libres de preguntarme. A lo mejor, pues yo llego y ya explico alguna de las dudas que tenían al hacer la lectura por primera vez, y ya se resuelve. Pero si no, si hay dudas más específicas, pues háganmelas, que para eso, que para eso he tenido que estudiar 5 años economía y después preparar las clases para que no se queden ustedes con duda. Bueno, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Y claro, Geraldine, me estaré esperando que me escribas.